verdad que cuando hace pocos días decidimos abordar esta conmemoración, no imaginábamos la repercusión que iba a tener, nos superó. eh, Hemos habilitado el canal de YouTube también, eh, y darle las gracias a todos los presentes. Agradecer muchísimo a cada uno de los empresarios que está. Yo veía la cara de viejos dirigentes que forjaron a PYME. A PYME surgió con muchos ex dirigentes de la CGE de los años 70. Se originó también, y nuestro primer presidente fue de la Unión Industrial de Avellaneda. Es decir, hemos nacido de las experiencias de lucha de los empresarios por largos años. Agradecerle enormemente a los funcionarios. La verdad que escucharte, Gabriel, y cerraba los ojos y me acordaba que quizás nos hemos visto por ahí, pero en la última actitud militante reclamando frente al Congreso ni una pyme menos. A vos, Ariel, que nos has acompañado permanentemente en este derrotero de defender nuestras industrias. A Haroldo, que la verdad es un aporte impresionante el que está haciendo nuestro equipo económico, y este secretario de Política Económica, Montagu, que se ha puesto al hombro las políticas internas. La verdad que también es un orgullo que nos acompañen y redoblar nuestro esfuerzo. Bueno, voy a decirle cuál era el sentido de esta conmemoración. Podríamos hacer y pasarnos toda la tarde hablando de las enseñanzas que nos dejó José Belgerba. Hoy recordamos la constitución, la conformación de la CGE. Pero ¿por qué lo quisimos hacer? Porque me parece adecuado, nos parece adecuado para el momento. Las empresarias y empresarios se encontraban dispersos en el país. Las cámaras empresarias se empezaron a formar a partir de querer ser la contraparte nomás del sindicato, es decir, con una cuestión solamente corporativa, fundamentalmente corporativa. Y la tarea de Helva fue superar esa dispersión, pero decir que este argumento de la productividad que estaba ya en los años 60, a fines de los 50 y los 60, él decía que la productividad ya no era un fin en sí mismo, y empezó a agregar conceptos, empezó a agregarle alma al empresario nacional. Y la unidad no fue fácil, se forjó en el marco de reivindicaciones concretas, la de los empresarios del interior del país, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, pidiendo por el costo del transporte de la logística hacia el puerto, desde y hacia el puerto, que los tornaba imposible esos costos, manejarse con sus mercados internos, traer, llevar mercaderías y sacarlas. Y entonces él identificó los problemas y orígenes de esos problemas, y eso es importante, y elaboró propuestas. Y es eso lo que queremos en esta conmemoración, hacer el llamado, es la que hizo Sisca al principio, la que hace nuestro documento. Yo voy a darles solamente dos ejemplos de cómo se desarrolló esto. Eran los costos del transporte del interior hacia el puerto. Eso no ha sido resuelto totalmente. Hoy la logística es y sigue siendo un costo que los empresarios todavía ponen dentro de los deberes a cumplir. Y luego la política de precios y la inflación. Yo doy solamente dos de las luchas que libró la CGE con Helva. ¿Qué hizo? Identificó a los formadores de precios, agregó equipos
ahí Haroldo recordaba bien de los maestros. Esos equipos formaron y identificaron por primera vez, con claridad, la composición por sector y la concentración que tenía cada sector y su incidencia en la formación de precios. Esa concentración, esa lucha que era por la inflación, por la formación de precios, era también una preocupación de los trabajadores. Y es ahí que Helber empieza a decirle a los empresarios que no bastaba luchar solamente por las cuestiones que eran justas para tener rentabilidad, sino que eran parte de una sociedad. Porque es eso lo que unió. Si no era inexplicable, nos resulta explicable si no lo tomamos de ese lado, haber podido coordinar y poner a esta tremenda cantidad de dirigentes, eran más de 20.000, decían en algún momento en el país, y haber dicho qué tenía que ver, por ejemplo, la asociación o el Centro Industriales Panadero de Capital Federal o la Unión de Propietarios de Fiambrería, Roticería y qué sería con la Asociación Industrial Textil, por ejemplo. Y todos integraban la CGE. Todos empezaron a hablar de los precios, de los formadores, de los perjuicios de la concentración y extranjerización de la economía. Los unió justamente una nueva noción de empresario. Esta idea de empresario que no solamente tenía que hablar de sus problemas, sino que comprendía que vivía en sociedad y que lo que le pasaba a los trabajadores no era un problema solamente gremial contra las empresas, sino que los dos descubrieron, los trabajadores y el Estado, y los empresarios, que el Estado también era necesario. Y acá quiero recordar, en este momento, a uno de los impulsores, que fue presidente de la COPIME, una parte de la construcción de la CGE, esa corporación de la pequeña y mediana empresa que tenía un directorio que abarcaba todos estos sectores y daba la idea del pacto social en la ejecución de gobierno. Rafael Cuanov, el ingeniero Rafael Cuanov, hoy, por esas paradojas del destino, nos dejó. A sus 95 años falleció. Los que lo conocimos sabemos sus enseñanzas, sabemos cómo transmitió a las sucesivas generaciones estas ideas fundamentales que Helber, pero que los empresarios nacionales, que miles de empresarios nacionales vieron truncadas en 1976. El primer acto de la dictadura fue disolver la COPIME. Por eso, en este momento político que nos rodea de posibilidades, pero también de riesgo, el gobierno, nuestros funcionarios no pueden hacer todo. Señores empresarios, hay cientos de empresarios y hay algunos acá que le veían su cara y hay pueblos enteros que dependen de su fábrica, que han manejado con responsabilidad su función de empresario, de creación y organización de riqueza, y que hoy tenemos la obligación de fomentar la unidad programática que pedimos en esta declaración, que es un aporte más. Hay muchos empresarios y dirigentes que están preocupados por la situación. El Estado, este gobierno, del que yo soy diputado nacional también, necesita de los empresarios nacionales, no de aquellos que los sucesivos gobiernos tomaron como única bandera para llegar a la famosa competitividad de flexibilizar
las normas laborales, de flexibilizar los salarios y de pagar menos impuestos. Lo que se trata es de pagar impuestos justos. En ese camino vamos, recién lo decía Yale, pero tampoco hacernos eco de que el costo laboral es el problema. Nuestros colaboradores son los trabajadores. Tenemos que encontrar las mejores formas de sentarnos en una mesa y poder brindar al pueblo argentino, a los miles de ciudadanos y ciudadanas que están esperando crear empleo genuino, agregar valor. Esa es nuestra responsabilidad. En este día del empresario nacional, este empresario que concebimos como solidario, como comprometido con la sociedad, haciendo eficiente su empresa, pero también siguiendo la enseñanza que nos dejó Gelba. Participar activamente en este proceso de construir una sociedad más equitativa, con más industria, pero que contenga el campo, que contenga la construcción, que contenga los servicios, que contenga las nuevas tecnologías. Es un momento desafiante. El mundo está en crisis, en una crisis sin igual. El capitalismo se debate entre dos opciones: ajuste y volver a las viejas recetas, o aprovechar esta oportunidad para recuperar los valores más democráticos, que es distribuir riqueza, que es avanzar sin oprimir a otros, y ese es el gran desafío en este Día del Empresario Nacional. Compañeros, compañeras, amigos, colegas, agradecerle por último a todos los funcionarios que están presentes. Ahí me escribían, están diputados nacionales escuchándonos, están representantes de gobiernos de la provincia, de la parte de producción técnica, de los municipios, entre todos. Pero nosotros tenemos que cumplir nuestro rol. Es el llamado que hacemos desde APYME, a todos, sin otro objetivo que construir una unidad empresaria nacional que ayude al pueblo argentino a recuperar esta bandera de producción y trabajo. Muchas gracias, compañeros, compañeras.